Les pido de favor que vayamos a Mateo, capítulo 9, versículo 27 al 29. Mateo 9, 27 al 29. Es la historia de unos ciegos. Señor sale de la casa de una niña que también fue a sanarla en respuesta a la fe. Y cuando Jesús dice salió de la casa de la niña, lo siguieron dos hombres ciegos, quienes gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. No en silencio, no en su mente como a veces oramos nosotros, ¿verdad? Gritaban fuertemente. Entraron directamente a la casa donde estaba Jesús hospedado. Mire, la fe hace cosas osadas. La fe hace cosas atrevidas. No tocaron, no preguntaron, ¿podemos entrar? No preguntaron, disculpen. Entraron directamente, dice la palabra, a la casa donde estaba Jesús hospedado, y Él les preguntó, ¿creen que puedo darles la vista? Y ellos responden, sí, Señor. Sí, Señor. Dijeron, lo creemos. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo, debido a su fe, o de acuerdo a su fe, que así sea. Esta es una palabra poderosa para nosotros hoy. Creo que de cuando en cuando debemos de estar repitiendo mensajes como estos, porque Satanás quiere robarnos la fe, el mundo quiere separarnos de la fe, nuestra carne, nuestras emociones, nuestra humanidad quiere separarnos de la fe. Y por eso en esta breve serie, y hoy vamos a ver cómo Dios desarrolla mi fe, esa fe que Dios le ha dado a usted, a mí, a cada uno de nosotros, cómo Dios la desarrolla. Así que trate de no distraerse, trate de al menos cada punto anotarlo por ahí y practíquelo. Pero vamos, si trajo su Biblia, levántela conmigo y repita conmigo de corazón, porque dice la Biblia, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Repita conmigo, esta es mi Biblia. Creo lo que ella dice que soy. Creo lo que dice que tengo. ¿No los oigo? Y creo que puedo hacer lo que dice que puedo hacer. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Padre,
Permite, Señor, que levantes un pueblo de hombres y de mujeres de fe en este lugar. Y la fe, Señor, es acción, la fe es un verbo. Y gracias, Padre, porque tú quieres hacer grandes cosas a través de Roca Fuerte en Cancún. Bendice esta palabra, que la recibamos como palabra tuya, Señor, que la apliquemos y que crezcamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios quiere usar su vida en su familia, con sus vecinos, donde usted se mueve. Dios quiere hacer grandes cosas a través de usted. Pero antes, Dios quiere que usted empiece y esté dispuesto o esté dispuesta a que su fe se desarrolle. A que su fe crezca. A que su fe se manifieste. Y déjeme decirle, la fe no es razonable. La fe no es razonable. Es más, la fe puede ir en contra de la razón. Está duro, ¿verdad? Allá en el libro de Reyes hay una historia, una mujer que ha quedado viuda, una mujer que ha quedado endeudada. El esposo tenía deudas que no pagó y la mujer está viuda, está endeudada, está pobre. Quieren quitarle a sus hijos para cobrarse la deuda. En ese tiempo eso era permitido. Y aparece Dios y le habla a través de un profeta. ¿Qué le dice? Nada. Bueno, poquito de aceite en una vasija, dice la mujer. Y el profeta, en nombre de Dios, guiado por Dios, le dice: ve con tus vecinos, ve con tus conocidas, busca vasijas, frascos, jarras, no pocas, no pocos, mucho, todo lo que puedas. Y enciérrate en tu cuartito. Eso no es razonable, ¿verdad? Hermanos, tenemos que estar dispuestos y saber que la fe no es razonable. La fe no tiene que ver con que tenga o no tenga dinero. Yo recuerdo hace 20 años, sin dinero, con muchos problemas. Yo en lo personal acababa de salir o estaba saliendo de un problema. Con mi esposa nos poníamos a orar. Parecía que no era razonable levantar un templo entre el monte, entre el agua, entre los mosquitos. ¿Verdad que parecía irrazonable? ¿Quiénes estuvieron hace 20 años? Parecía irrazonable. Pastor, ¿no hay otro lugar más cerca? Pastor, ¿por qué aquí? Pero mire, gloria al Señor, y Dios tiene un propósito.
para roca fuerte, y Dios sabe por qué la puso aquí, esta iglesia aquí. Entonces, hermanos, la fe no es razonable, es fe. La fe no tiene que ver con dinero. Si tienes o no tienes dinero, es asunto de fe. Desde hace 20 años me han oído decir lo mismo y creo lo mismo, tanto en lo personal, en lo familiar, en la casa hogar de niños huérfanos que tuvimos aquí en la iglesia. No es asunto de dinero, es asunto de fe. La fe inspira a la oración. Y la oración demuestra tu fe en el Señor. Amén. Entonces, Dios quiere desarrollar su fe. Dios quiere hacerlo. Le dijo, los ciegos pedían sanidad. Pedían sanidad. ¿Qué quieres?, le dice. ¿Creen que puedo hacerlo? Sí. Y el Señor dice, de acuerdo a tu fe, se ha hecho. Esto no solo es historia bíblica. Esto no solo es una narración de lo que Jesús hizo cuando estuvo en forma corpórea en la tierra. Esta es una enseñanza para hoy, para usted y para mí. Fue así en el caso de los ciegos, de conforme a tu fe se ha hecho, y es así en el caso nuestro, de acuerdo a su fe se ha hecho. Así como fue en el caso de aquellos ciegos, así es en el caso de nosotros, siglo XXI, año 2024. O sea, Dios va a obrar, Dios se va a manifestar en su vida de acuerdo a su fe. Dios se va a manifestar en usted de acuerdo a su fe. En otras palabras, nosotros podemos elegir cuánto queremos que Dios nos bendiga. De acuerdo a tu fe se ha hecho. Nosotros podemos decidir cuánto queremos que Dios nos ayude. De acuerdo a tu fe se ha hecho. Yo estoy muy agradecido con el Señor. El negrólogo me dijo, yo pensé que usted así se iba a quedar. El cardiólogo, malas noticias. Pero Dios dice, de acuerdo a tu fe, se ha hecho. Y Él es fiel. Y aquí estamos por su gracia. Y hermanos, cuando Dios dice, de acuerdo a tu fe se ha hecho, escuche lo que le voy a decir. Apréndalo, por favor. Grábelo en su mente. Escríbalo por ahí. Aplíquelo en su vida. Cuando Dios dice, de acuerdo a tu fe se ha hecho,
En otras palabras, nos enseña que Dios no pone límites a su fe. ¿Cuánto lo creen? Dios no le pone límites a su fe. Dígame a eso por lo menos. Dios no le pone límites a su fe. Segundo, mi fe o su fe no le pone límites a Dios. Por eso dice, de acuerdo a tu fe, se ha hecho. Amén. Entonces, la fe no es razonable. La fe no es asunto de dinero. Dios no le pone límites a su fe. Mi fe no le pone límites a Dios. Por eso leemos Hebreos 11:6. Ahí lo tiene en la pantalla. Sin fe, imposible. Imposible. No se puede agradar a Dios. Entonces, hermanos, Dios quiere fortalecer nuestra fe. Dios tiene un proceso para desarrollar nuestra fe. Y consta de seis pasos. Hoy le voy a dar 3. Próximo domingo le doy los otros 3. Si quiere desarrollar su fe, trate de estar media semana después lo puede ya encontrar en el internet, en la página de la iglesia. Número uno. Para desarrollar nuestra fe, Dios nos va a llamar a hacer algo. Dios nos va a llamar a hacer algo. Dios siempre quiere hacer algo. A través de su pueblo, a través de sus hijos. Dios siempre le pidió a alguien que lo hiciera. Por ejemplo, le pidió a Noé que construyera un arca, dice la Biblia, en un lugar lejísimos de donde había agua. Allá en los cerros, allá en la montaña, Dios le dice, construye un arca. Lejos de donde había agua. El hombre no sabía. Otra cosa, no llovía porque va a haber un aguacero. Antes de Noé no llovía. Pero Dios escoge a ese hombre. Y por eso ahora usted encuentra el nombre de Noé en la Biblia. Por la fe Noé, dice. Por la fe Rahab. Mire, la fe no es razonable. La fe no es lógica. ¿Para qué hacer un templo tan grande si somos poquitos? Me decían. Porque un día va a hacer falta. Amén, ¿verdad que sí? Le dice. Esa pared de ahí, mira, es provisional. Dios siempre le pide a la gente, a alguien que haga algo. Mire, le pidió a Moisés. Moisés, regresa a Israel, vas a liberar a ese pueblo, vas a dirigirlo, vas a llevarlo, etcétera, etcétera. Usted sabe la historia. Escogió a Moisés para liberar a los esclavos que estaban
esclavos en Egipto los israelitas. Dios le pidió a Abraham que construyera una nación. Y Dios le dice, sal de tu tierra, deja tu parentela, deja tu familia. Pero Señor, tengo 75 años, y ya no es razonable. Y más adelante le dice a Abraham, vas a tener un hijo. Señor, mi querida esposita Sarita ya es más de la tercera edad. Además es estéril. ¿Verdad que no era razonable? ¿No era lógico? Aprenda que la fe no es razonable. Abraham le dice, Señor, yo soy tartamudo. Iba a hablar con el hombre más poderoso del mundo de aquel entonces. Señor, yo no sé hablar. O sea, como que no era lógico que Dios escogiera a un hombre que reconoce sus limitaciones, ¿verdad? Hermanos, vea qué interesante. Dios le pidió a David y llamó a David para que se convirtiera en rey de Israel. ¿De dónde sacó a David? Pastoreando ovejas de su padre. No era un estadista. La fe no es razonable. La fe no es lógica. ¿Cómo que un pastor de ovejas? Y Dios en la Biblia nos está pidiendo a nosotros que hagamos algo. Mateo 28, 18. Hermano Enrique, por favor. Mateo 28, 18. Y es un pasaje que además usted conoce, y supongo que usted lo conoce hasta de memoria, y lo ha repetido. Mateo 28, 18. ¿Qué dice? Ahí lo tiene en la pantalla. Toda potestad, dice el Señor. Toda autoridad, dice el Señor. La tengo. En el mundo, en el universo y también contigo. ¿Usted cree eso? ¿De veras Jesucristo es su Señor, su amo? ¿De veras estamos dispuestos a decirle, Señor, lo que me pidas? Versículo que sigue, por favor, 19. Hermano Enrique, por lo tanto, toda potestad, dice el anterior, toda autoridad, todo derecho. Por lo tanto, ¿qué? Id y haced discípulos. Eso nos pide Jesús hoy. Eso y más. Ama a tu prójimo, oren sin cesar, no dejen de congregarse, pero prioritariamente id y haced discípulos. En la portada del boletín el día de hoy compartimos con ustedes la misión y la visión de la iglesia. Nuestra misión como iglesia, ser y hacer discípulos. Ser
y hacer discípulos con visión y con liderazgo. ¿Cuántos discípulos hemos hecho? ¿Cuántos discípulos estamos haciendo? Este no es solo trabajo del pastor, no es solo trabajo del anciano, de los líderes. Versículo 20, ¿qué dice? Y ahí hay una promesa preciosa, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Ahí está la Biblia, todas las cosas. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pongan en primer lugar a Dios, etcétera, etcétera. Todas las cosas. Y luego dice, y miren, yo voy a estar con ustedes, acompañándoles. Entonces, quiere que su fe se desarrolle. Dios nos llama a hacer algo. He mencionado algunas cosas, como la Gran Comisión y otras. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, primero se requiere nuestra fe. Por eso usted lee en Hebreos, por la fe Abraham salió, por la fe Noé, por la fe fulano, por la fe perengano, por la fe Sara. Cuando Dios nos pide hacer algo, requiere de nuestra fe. Porque siempre lo que Dios nos pide hacer es algo grande. Es algo grande. Tan grande que para que se haga realidad se necesita de Dios. Tan grande que para que se haga realidad necesita de la intervención de Dios. Como en el caso de los hombres y mujeres de fe que mencionan la Biblia. La nueva traducción o la nueva versión internacional dice, haga mucho más. Dice que la fe va a ser mucho más de lo que nos atrevemos a pedir y mucho más de lo que podemos pedir o de lo que podemos imaginar. Dice la nueva versión internacional. Efesios 3:20. Efesios 3:20. Léalo, la versión que prefiera, la versión que tenga. Mucho más de lo que pedimos o entendemos. Pero su fe se va a desarrollar primero cuando Dios le dice, haz algo. Y usted empieza a hacerlo. Orar por el esposo, orar por los hijos, evangelizar a alguien. Y Dios abre oportunidades, como la oportunidad que les hemos compartido de llevar a alguien inconverso a ver la película, ¿verdad? La Forja, como ya se los anuncié. Algunos de ustedes están listos. Algunas de ustedes, hermanas, están listas para esta etapa. Solamente, primeramente, necesitan aceptar lo que Dios les pide que hagan. Hacer lo que Dios les pide que hagan. Puede ser perdonar a alguien que les cuesta perdonar. Tal vez fueron heridos, lastimados, ofendidos, abusados emocionalmente.
No han podido perdonar porque está la herida, está el dolor, está el recuerdo. Pero Dios dice perdona, perdona. Y Dios quiere hacer más, mucho más de lo que usted puede atreverse a pedirle a Dios. Es la idea, es la enseñanza que planta la nueva versión internacional de Efesios 3:20. Entonces, tenga la valentía de decirle, Señor, no sé, no quiero, no me gusta la idea, pero en tu nombre, por obediencia, Señor, cuenta conmigo. Y del paso, en fe, como lo hizo Noé. Señor, yo no soy, ni conozco los barcos, mira dónde vivo, no tengo idea. Como hizo Moisés, como hizo Pedro y los demás pescadores. ¿Cómo les fue, muchachos? Dice Jesús, mal. ¿Por qué mal, chicos? No pescamos nada. Hemos trabajado toda la noche. No pescamos nada. Tenemos deudas. Y el Señor les dice, mar adentro, punto tal lugar, echen la red. Señor, y Pedro de repente, después de decir algo, ¿verdad?, de su experiencia, de que sabía, dice, bueno, si tú lo dices, pues en tu nombre, Señor. Y usted sabe el resto de la historia del paso, aunque no le guste, como no le gustó a Pedro, como no le gustó a Abraham, a Moisés y a muchos otros. Parecían cosas ilógicas, irrazonables. Dios le está pidiendo que haga algo. Tal vez le está diciendo, toma un curso bíblico. No sé, Dios está tratando con usted. Obedezca al Señor. Etapa 2, número 2, para desarrollar la fe. Tome la decisión de hacer lo que Dios le pide que haga. Tome la decisión. Aunque no le guste, aunque no quiera, por decisión. Miren, en estos meses del año que he tenido que vivir esta experiencia de salud, muchas cosas porque las decidí en mi cabeza y el cuerpo me decía, no, bueno, tengo que caminar y ahí voy, ¿verdad? Despacito, agarrándome. Tome la decisión. Y yo les decía a mis hijos y a los nietos, también hay que ejercer la fe. También hay que hacerlo por fe. Tome la decisión de hacer lo que Dios le pide que haga. Y ese es el momento de la verdad. Ese es el momento si somos o no somos. Ese es el momento, no solo cantar un canto porque me gusta, por ejemplo, no. Ese es el momento, la verdad. Cuando usted decide, cuando yo decido creerle a Dios y obedecerle a Dios. Tome la decisión de creerle y de obedecerle. Mi experiencia
Y siempre me han oído decir y creer, Dios proveerá. Miren, Casa Hogar, muchas necesidades. 25, 30, 40 niños, zapatos, comida, medicinas. No había una fundación, no había nadie atrás con una chequera abierta. Mi esposa decía, Dios proveerá, vamos a orar. Y mire, tenemos tantos testimonios, tantos testimonios. Este templo, este edificio, pagar este terreno, construir estos edificios, Dios proveerá. Dios proveerá. Y gracias a Dios, que a través de tantos y tantos amigos, hermanos en la fe, Dios proveyó. Y a veces parecía que no íbamos a poder. Razonamos, ¿verdad? Pero la fe no es razonable. Ya lo aprendió, ¿verdad? La fe no es razonable. La fe no es asunto de dinero. Decídase hacer lo que Dios le pide que haga. Ese es el momento, la verdad. No duden. No duden. Porque el que tiene una fe dividida es como las olas del mar que son arrastradas y echadas de un lado a otro por el viento. Santiago 1:6. La nueva traducción viviente. No duden. No duden. Usted decida obedecer. Créale a Dios. No razone. Porque la fe no es razonable. Y muchas veces ni lógica. Y la fe, hermanos, es un verbo. Algo que se hace. Amén. Cuando usted decide hacer algo, lo que Dios está diciendo que haga, usted está haciendo una inversión. Puede ser de dinero, puede ser de su reputación, puede ser de su tiempo, puede ser de sus talentos. Una inversión, no es una pérdida, pero también usted tiene que aprender no solo a hacer y decirle sí al Señor, usted tiene que saber y aprender que hay algo que dejar. Hay algo que dejar. No se puede hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos sin dejar algo a lo que usted esté aferrado, algo que le impida hacer lo que Dios dice que haga. Yo no sé, hay hermanos, hay hermanas que quieren ser líderes de un ministerio, pero no están dispuestos a darle tiempo al Señor. Tal vez dejar el gimnasio. No sé, lo que el Señor le diga, lo que el Señor le muestre, porque Él trata con cada persona. Y hay hermanos que no están dispuestos a dejar. A veces no quieren dejar algo para una reunión de estudio bíblico o de oración. Todos los hombres y mujeres de la Biblia que usted ve, que Dios llamó, dejaron algo. Los discípulos, los apóstoles, dejaron su trabajo, dejaron su empresa, dejaron sus redes,
dejaron su negocio, deciden y actúan. Y mire, gracias a esa obediencia el Evangelio llegó hasta nosotros y a muchos más. ¿Quiere que su fe se fortalezca? Número 2, tome la decisión de hacer lo que Dios le pide que haga. La fe es un verbo, pero sepa que también está implícito allí que hay que dejar algo. Yo tuve que dejar mis sueños, ser pastor. Yo tuve que dejar mis ambiciones para ser pastor. Yo tuve que dejar mis planes para ser pastor. Mi familia se opuso. Mis amigos decían, estás mal, ¿cómo crees? Por amor al Señor, por gratitud a su Salvador, ¿qué tan dispuesto está a dejar algo si Dios le pide que haga algo para Él? Le dejo como una reflexión para su vida personal y usted contéstelo. Tercera etapa, si quiere usted desarrollar su fe, hay un tercer paso. Hay un tercer paso, muy importante como los otros. Tercera etapa, mire, usted inicie y espere y crea que va a haber resultados algún día. Usted inicie, empiece, haga lo que Dios le pide que haga y espere ver resultados algún día. Tal vez no mañana, porque ese es el problema de muchos hermanos y muchas hermanas y de muchas personas actualmente. Noé, ¿cuánto tiempo para ver el resultado? ¿Alguien sabe? ¿Qué dato da la Biblia? 120 años desde que comenzó a construir el arca hasta que llovió. 120 años. Inicie, obedezca y espere a ver los resultados. Mire, Abraham, ¿cuánto tiempo esperó? ¿O cuánto tiempo pasó para ver el resultado de su fe? ¿Qué edad tenía Abraham cuando vio el resultado? 99 años. Cuando Sara dio a luz al hijo que Dios le había prometido. Muchos años de espera. Hoy muchos de ustedes se desesperan. Abraham Noé, Moisés. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos años pasaron en el desierto Moisés antes que Dios lo condujera de regreso a Egipto para liberar a los israelitas? ¿Cuántos años? 40 años. Y mire, la historia continúa. La historia continúa.
inicie, espere, vuelve a esperar, siga esperando. Mire, no sucederá de inmediato. A veces las cosas suceden lentamente, pero usted o yo tenemos que continuar con paso firme, con seguridad en lo que Dios a través de su palabra nos ha dicho. Y se acerca el momento en que se cumpla. Eso dice la traducción latinoamericana en el versículo de Habacuc 2:3. Pónganos Habacuc 2:3, hermano Enrique, por favor. La versión que tenga. Y mire lo que Dios a través de Habacuc, aunque la visión tarde, aunque ver los resultados tarden, la visión de Rocafuerte, que usted puede leer, recordar hoy en la portada del boletín, la visión de Rocafuerte es, espero, que sea su visión, que sea su interés, que sea nuestro interés, hacer que los inconversos se conviertan en devotos seguidores de Jesucristo. Espérelo, con paciencia. Difícil tal vez con paciencia, ¿verdad? Habacuc claramente dice, aunque la visión tarde un tiempo, se apresura hacia el fin. No mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda sucederá. Inicie, empiece a hacer lo que Dios le está pidiendo que haga. Y espere, espere, espere. Tal vez lentamente, tal vez de manera constante, Dios va a dar realidad lo que está pidiendo hacer. Ejemplo. Hace algunos años empezamos con células, o sea, grupos pequeños en casas de hermanos. Un anfitrión que estuviera arregladito, limpiecito, bonito, unas sillas. Un encargado de llevar la palabra en oración, en fe. Le llamamos células. Ese es un ejemplo que algunos de ustedes debieron conocer o recordar. Células. ¿Pero qué pasó? Pastores que no crece. Pastores que la gente no va. Pastores que me tiran de loco, de loca. Es que ahora está imposible. ¿Qué pasó con las células? Como no esperaron con fe y como no siguieron trabajando con fe en la célula, ¿qué pasó? No hay células. Se cerraron, se clausuraron, ya no hay. Hermanos, de la noche a la mañana, como decimos, no suceden las cosas. Una carretera
Ingeniero, no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? ¿Verdad que no? Por más tecnología, por más dinero que haya, años. Un libro. Mire, los libros que yo he escrito para la gloria y honra al Señor y bendición del pueblo, años. Las células en roca fuerte desaparecieron porque no hubo perseverancia. No creímos en la visión. No confiamos en este texto. Salón de usos múltiples. Si usted entra, allá abajo, lado derecho arriba, hay una lona con la foto de 3 personajes de la historia famosos. Y con el texto, aunque la visión tarde, espérenla. Es parte como la fe se va a desarrollar y usted va a venir a ver los resultados. ¿Cuántos pueden creer eso? Algunos me están diciendo, pastor, solamente tenga un culto el domingo, que ya no haya culto el domingo en la tarde, la noche. Y mire, algunos me están moviendo el tapete. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo está su fe? Mi intención es que crezcamos en la fe. Mi oración es que usted desarrolle su fe. Mi deseo es eso. Entonces, hermanos, número 1, Dios siempre llama a sus hijos, a sus hijas, a su iglesia, de manera personal y de manera individual, a hacer algo. Maestro de escuela dominical, a dar testimonio, asistir a un grupo de oración, comprometerse a orar, no sé. Dios está tratando con usted. Número dos, tome la decisión. ¿Quiere desarrollar su fe? Dígale, sí, Señor. Sí, Señor. Como todos los de la Biblia lo hicieron, tome la decisión y empiece a hacerlo. No hay resultados. Si ya ningún joven viene a la cita, entonces, ¿qué hago yo, líder? Y tampoco voy. Tome la decisión de hacer algo. Créale al Señor, como dice Habacuc. Lo que tengo planeado no sucederá de inmediato. Sucederá lentamente. Sigue con paso firme. Sigue con seguridad. Porque se acerca el momento en que se va a cumplir. La traducción latinoamericana de Habacuc 3:2, el mismo texto que tienen allí en la pantalla. Lentamente, Dios hará realidad lo que está pidiendo que hagamos. Así que yo creo que hay esperanza y Dios en su amor se va a manifestar. Segundo libro de Timoteo, y concluimos. Segunda de Timoteo 4:5. Segundo libro de Timoteo, capítulo 4 y versículo
5, por favor. Y mire, dice el Espíritu Santo, sé sobrio en todo, en todo. Soporta las aflicciones. Nos cuesta, ¿verdad? No queremos. Pero Señor, si así lo quieres, si es parte del proceso, si es parte de mi desarrollo espiritual, si es parte de tu plan, si es parte de tu propósito, Señor, soporto la aflicción. Haz obra de evangelista. Pastor, es que yo no soy evangelista. Dios dice, haz obra de evangelista. Pastor, es que a mí lo que me gusta es, no, haz obra de evangelista y haz lo que te gusta hacer. Amén, digo yo. Amén, digo yo. Y finalmente dice el Espíritu Santo, cumple tu ministerio. Usted, yo, todos. Ese ministerio que Dios le ha dado. Tal vez su ministerio sea invitar a alguien. No sé, el Señor trata con todos y cada uno de nosotros. Así que estas son las 3 primeras etapas que comparto con ustedes hoy. Y el próximo domingo, si Dios permite, veremos las otras 3 etapas. Dios usa personas como usted y como yo, normales y corrientes. Tome la decisión de hacer lo que Dios le pide que haga. Paso 3, inicie y espere los resultados. No desista si no hay resultados. No claudique, no renuncie. No aborte la misión que Dios le da. Espero que el Señor esté tratando con nosotros, que el Espíritu Santo esté tratando con nosotros, y espero que el propósito de estos mensajes, que es que usted crezca en la fe, porque la fe le va a servir mucho en todo, y sin fe es imposible agradar a Dios. Oremos. Padre, te damos las gracias por la palabra que esta mañana nos has dado. Te damos las gracias, Padre, y permite que Roca Fuerte, cada persona, cada visita, cada hermano, cada hermana, cada miembro, cada persona, Señor, tengan una fe robusta, una fe decidida, una fe audaz, una fe valiente, una fe grande, una fe fuerte. Y gracias, Padre, porque tú confías en nosotros. Gracias. Ayúdanos, danos la convicción que la fe no es razonable, que la fe muchas veces no es lógica, que la fe no tiene que ver con dinero, tiene que ver con fe. Ayúdanos, Padre, a creer que de acuerdo a tu fe se ha hecho. De acuerdo a mi fe me vas a bendecir, de acuerdo a mi fe me vas a sanar, de acuerdo a mi fe se va a resolver el problema, de acuerdo a mi fe me vas a ayudar. Señor, bendice a los líderes de esta iglesia, fortaleciéndolos y que crezcan en su fe. Y que la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo y la bendición de Dios Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén, amén y amén.